paciente cero de la cepa Delta, el cordobés que no cumplió las indicaciones, está internado en estos momentos en el Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba. La doctora Lorena Ravera es la jefa de infectología del Hospital Rawson. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Chiche? Buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. Decime, doctora, ¿cuál es el estado del paciente ese en estos momentos? ¿Porque está en terapia intensiva o está con neumonía en una sala de cuidado intermedio? Bueno, el paciente está en este momento en una unidad de cuidados críticos, en una unidad de terapia intensiva. Comenzó con síntomas respiratorios cerca del fin de semana y el día 31 de julio consultó, fue derivado desde el hotel donde estaba realizando el aislamiento, fue derivado para su valoración y quedó internado directamente en la unidad crítica. Requirió oxígeno... Perdón, doctora, ¿pero él estaba haciendo el aislamiento o esto es después que lo descubrieron hizo el aislamiento? Después. Vamos a ver, para hacerlo desde el principio, el paciente cuando ingresa al país traía una PCR negativa y estaba asintomático. Sí. Al día 7, por protocolo, se le repite la PCR y ahí es donde se encuentra positiva la misma y se envía al laboratorio central para hacer la secuenciación y descartar que no sea una variable de las que estaban circulando y efectivamente se corroboró que era la variante Delta. Sí. En ese momento todavía estaba sin síntomas y lo trasladaron a un hotel. Al día 8, aproximadamente 9, comienza con síntomas y hace compromiso respiratorio, por lo cual lo traen al hospital, se corrobora una neumonía severa bilateral e ingresa a terapia intensiva. Y en este momento está con requerimiento de ventilación mecánica. Ahora, no tiene ninguna vacuna. El paciente no tenía ninguna vacuna, él hacía 2 meses que estaba en Perú y posiblemente ese haya sido el motivo por el cual no tuvo acceso a la vacunación. Ahora, doctora, entonces, ¿cómo se produce el contagio? Si él no hizo circulación comunitaria, él no fue a ver gente, ¿cómo se contagiaron el resto? ¿O él no cumplió, cuando terminó el aislamiento, se juntó con la familia? Aparentemente, cuando vuelve de su viaje, Sí. Aunque tenga una PCR negativa, se tiene que hacer aislamiento durante una semana, aislamiento preventivo. Aparentemente, este aislamiento preventivo no se cumplió correctamente, tuvo contacto con familiares y ahí es donde se produce la transmisión, que esta cepa es altamente transmisible y eso ocasionó el brote intrafamiliar de otros casos diagnosticados. ¿Y cuántos tenés en estos momentos detectados vos en el Hospital Rawson con un paciente con cepa Delta? Nada más que... Nosotros tenemos internados 2 pacientes. Este paciente 0 o paciente índice y un contacto estrecho familiar que está en sala común con una neumonía moderada que requiere solamente bajo flujo de oxígeno. En total hay 18 pacientes infectados, diagnosticados, todos dentro del contexto familiar. Hay que aclarar que no hay circulación comunitaria, no tenemos circulación comunitaria en este momento, solamente es el clúster familiar. O sea que esto, digamos, queda encerrado en el núcleo de esta familia. ¿Qué quería preguntarle? Sí, doctora, de acuerdo a la experiencia que están teniendo ustedes con esta variante Delta y que han tenido otras variantes, ¿es solamente más contagiosa o además de ser más contagiosa trae un aumento en cuanto a los peligros que trae para la salud? Lo que está demostrado científicamente es que es una variante o un linaje mucho más contagiosa. Si tenemos en cuenta que el virus original o wild type contagiaba a una persona podía contagiar a 2 o más, hasta 3, esta cepa tiene la característica de que infecta en menor cantidad de tiempo a más cantidad de personas y puede contagiar hasta 9 personas la persona inicial.
Todavía no hay estudios que demuestren, es una cepa relativamente nueva. Nosotros tenemos hospitalizados solamente 2 pacientes, o sea que al igual que en otros lugares tenemos poca experiencia, pero aparentemente no sería más agresiva. El problema con esta cepa es que es altamente transmisible, contagiamos a más personas, sobre todo si estamos asintomáticos, y ese aumento exponencial en los contagiados va a llevar, por supuesto, a un mayor número de consultas, a más internaciones, sobre todo en pacientes que no están vacunados, y ahí es donde podría producirse una influencia negativa sobre el sistema sanitario que no digo que vaya a colapsar, pero digo que sí puede ponerlo en jaque, como ha ocurrido en semanas previas en todo el país. Te hago una última pregunta, doctora. ¿Cómo puede ser que haya ido del asintomático a una neumonía bilateral? ¿En cuánto tiempo? ¿En un día? No, él estuvo alrededor de una semana sin síntomas. En la etapa crítica de la infección ocurre entre el 3er día y el 10º día. Y tenemos que aclarar que este paciente, además de no estar vacunado, tiene factores de riesgo como hipertensión, obesidad y diabetes. ¿Qué quiere preguntar? Entonces, una muy cortita, doctora. ¿Esos 2 pacientes que hoy están internados están a su vez aislados de los pacientes de COVID y los médicos tienen el mismo trato para pacientes con COVID que con cepa delta? Totalmente. Los pacientes no están en habitaciones diferentes. En la terapia intensiva, este paciente comparte la habitación con otro paciente ventilado y el tratamiento es igual con todos. Los cuidados que debemos tener son exactamente iguales con un paciente con cepa delta o con cepa Manaos o con cepa wild type o andina, la que tengamos. Doctor, no hay diferencias. Una última pregunta te hago. ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? Los pacientes que están en las unidades críticas de terapia intensiva y conectados a ventilación mecánica, nosotros siempre decimos que tienen pronóstico reservado. Él tiene 4 factores de riesgo que son predisponentes para mala evolución y le asociamos además la no vacunación. Entonces, el pronóstico es reservado. De todas formas, hemos tenido pacientes muy complicados que con el tiempo y con los cuidados y con todo el bagaje de tratamiento que aplicamos, salen adelante. Así que tenemos puesta toda la energía para que así sea. Doctora, 2 cosas te quiero decir. Una, sos la primera infectóloga simpática que habla con nosotros. 2, no tenés acento cordobés. No, porque nací cerca de Santa Fe. Pero siempre son las infectólogas, ¿viste? Son medio cara de traste. Pero bueno, la verdad es que es muy simpática y muy clarita en la explicación. Te mando un abrazo enorme. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Buenas tardes. Se te van a enojar otras. Con onda. Sí, se te van a enojar otras infectólogas. No, yo las quiero mucho, todas las infectólogas. Ahora, este señor, obesidad, hipertensión, está jodido. diabetes, ¿edad? Y no vacuna. Y no vacuna. Y tiene todos los números. ¿Pero sabemos qué edad tiene?